¿cómo están? El día de hoy queremos ver lo que es el tema de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es básicamente analizar las posibles estrategias que nosotros podemos tomar en cuenta en base a aquellos aspectos que podrían o tendrían la probabilidad de presentarse. El riesgo es aquella situación negativa o positiva en algunos casos que puede presentarse con altas probabilidades como tal. Entonces, acá tenemos un pequeño documento que nos va a permitir realizar este análisis y esta gestión del riesgo. Acá tenemos la contextualización del proyecto, del emprendimiento o lo que se está analizando como tal en la gestión de riesgos. Cuando nosotros ponemos la contextualización, básicamente hacemos un resumen del emprendimiento, de la empresa, del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en este caso se está haciendo el análisis del riesgo de este emprendimiento, Gabinete Psicopedagógico Didaxis. Dice, el Gabinete Psicopedagógico Didaxis, que ya se encuentra en su segundo año de operación, mismo presta los servicios de dificultades de aprendizaje, trastornos específicos de aprendizaje, apoyo escolar, orientación vocacional, escuela para padres, entre otros, ¿no? Debido a las circunstancias producidas por el COVID-19, la empresa optó por prestar sus servicios de manera semipresencial, que hoy por hoy están rindiendo frutos. Sin embargo, es imperativo el desarrollar un análisis de riesgos en una situación tan incierta para, de alguna manera, neutralizar los mismos. Esta es la contextualización de la empresa, del emprendimiento, del proyecto como tal, en cuanto al análisis de riesgos. Por otro lado, tenemos el contexto como tal. ¿Cómo nosotros establecemos el contexto? Con un análisis real de la situación actual de la empresa. La herramienta más utilizada es el análisis FODA, pero por supuesto se puede utilizar otros análisis como tal. Podemos analizar con la matriz Pester, con la matriz de las 5 fuerzas de Porter, F y F, entre otros, ¿no? Pero el más clásico y el más conocido es el análisis FODA. Tenemos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. En cada uno de estos factores, lo que se tiene es un análisis contextual. ¿Qué significa contextual? Un análisis real del entorno, tanto interno como externo de la empresa. Acá los parámetros que nos sirven para el análisis de riesgos son las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, por supuesto, se convierten en riesgos que se pueden presentar para la empresa. Algunos más importantes que otros, es muy cierto, pero son riesgos que están vigentes, que están presentes. Por supuesto que este análisis debe ser lo más real posible y también lo más profundo posible. Ahora, es muy difícil profundizar, es verdad, hay que estar muy pero muy informado y muy metido, muy empapado con lo que es la realidad de la empresa. Entonces tenemos las amenazas, por ejemplo, tenemos un riesgo. Este es la apertura de nuevos emprendimientos que ofrecen el mismo servicio. Tenemos otro, la convulsión social en fechas electorales. Tenemos otro, incremento del desempleo en el país que repercutirá en el poder adquisitivo de los clientes. Tenemos otro, entrar nuevamente en una cuarentena rígida en la ciudad de La Paz por el incremento de contagios de COVID-19. Todas estas amenazas, les recalco, son contextuales. ¿Qué significa? Que se van a referir al entorno real de la empresa. ¿Está bien? Entonces, este entorno real va a variar de acuerdo al mes, de acuerdo a la situación, de acuerdo al año. O sea que se tiene que hacer un análisis actualizado, ¿no? Por otro lado, tenemos las oportunidades que también tienen que ser reales, que por supuesto pueden ser algunos riesgos, pero algunos riesgos positivos, es decir, algo que ocurra, pero que afecte de manera positiva a la empresa como tal. Luego podemos nosotros identificar aquellos riesgos que consideramos que tienen altas probabilidades de suceder, ¿no? Entonces, en cuanto a la operación del proyecto, tenemos los siguientes riesgos. Por ejemplo, la disminución de la clientela, los bloqueos, el ingreso a la cuarentena rígida, el incremento notable de la demanda en servicios ofrecidos a distancia. Después, lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de estos riesgos como tal, en una etapa determinada del proyecto. Por ejemplo, tenemos la disminución de clientela por falta de recursos económicos. ¿Qué podemos hacer?
Acá tenemos 4 estrategias genéricas para poder actuar ante los riesgos que se puedan presentar. Le explico un poquito. Estas se refieren a evitar, mitigar, aceptar y transferir. Cuando nosotros vemos un riesgo, podemos evitar este riesgo. ¿Qué es evitar el riesgo? Evitar es básicamente que este riesgo no suceda, disminuir las probabilidades de que esto suceda a cero. Eso es evitar un riesgo, ¿no? Entonces, imagínese, cuando usted sale de casa, hay un riesgo de que sufra, digamos, algún accidente, le vamos a poner, ¿no? Algún accidente en la calle, es decir, que se tropiece, que se caiga, yo qué sé. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Sin salir. Si usted no sale, pues ese riesgo queda disminuido a 0% de probabilidad. Esa es la estrategia de evitar. Es la mejor estrategia, pero no siempre se puede evitar los riesgos, ¿no? Entonces, principalmente cuando hablamos de emprendimientos, hay algunos riesgos que están vigentes y no los podemos evitar al 100%. Es por eso que tenemos que analizar cada uno de los riesgos que hemos determinado. Por ejemplo, la disminución de clientela por falta de recursos económicos producidos por el desempleo. ¿Qué podemos hacer? Dice, podemos evitar. ¿Cómo vamos a evitar? Para evitar este riesgo, realizar una reestructura de precios de venta para poder disminuirlos con un enfoque promocional, es decir, premiando la fidelidad y por un tiempo limitado para evitar la fuga o pérdida de clientes. ¿Se da cuenta? Disminuir el riesgo, evitar significa que disminuimos el riesgo a una probabilidad de 0. Tenemos la otra opción que puede ser mitigar. En cualquiera de estas podemos utilizar cualquiera de estas estrategias, ¿no? Es decir, en cualquier riesgo podemos utilizar cualquiera de estas estrategias. ¿A qué se refiere la opción de mitigar? Mitigar es reducir, ¿está bien? Reducir. Es decir, que podemos reducir en cierta medida la probabilidad de que este riesgo suceda, pero no como en el caso de evitar al 0%, ¿no? Podemos reducir en cierta medida, no podemos hacerlo desaparecer. Entonces, por ejemplo, un riesgo, bloqueos y convulsión en general, ¿no? En meses electorales. Podemos nosotros mitigar este riesgo. ¿Cómo? Advertir a los clientes de los posibles sucesos y comunicar el plan de contingencia, que sería aplicar en su totalidad las sesiones virtuales para que una vez superado el conflicto se retornen actividades de manera semipresencial. ¿Se da cuenta? Hay un riesgo que está vigente, hay altas probabilidades de que suceda, pero lo que nosotros podemos hacer es mitigar, disminuir la probabilidad de que suceda este riesgo como tal, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la otra opción que es aceptar. Cuando aceptamos, nosotros podemos aceptarla de manera negativa o de manera positiva, ¿no? Entonces, aceptar simplemente es decir, bueno, si tiene que pasar, que pase. ¿Se da cuenta? Eso es aceptar. O sea, decimos, hay un riesgo que está vigente, pero ni modo. Si tenemos que asumir las responsabilidades de que suceda esta situación como tal, pues lo vamos a hacer. Hay riesgos que no vale la pena, digamos, invertir y perder mucho tiempo intentando mitigar o evitar este riesgo, ¿no? Tanto por los recursos como tal y por las probabilidades de que esto suceda. Entonces nosotros simplemente podemos aceptar. Por ejemplo, ingreso a cuarentena rígida. Bueno, lo que vamos a hacer es aceptar. Ni modo, si se da la cuarentena rígida, se da, ¿no? Y vamos a aceptar. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? En caso de la implementación de una cuarentena rígida en La Paz, procurar aplicar sesiones virtuales. Listo, aceptamos. Si eso sucede, sucede. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otro riesgo acá, incremento notable de la demanda en servicios ofrecidos a distancia. Aceptar, pero en este caso con un enfoque de aprovechamiento, ¿no? Si hay más clientes que quieren tomar clases a distancia, pues excelente, aprovechamos este riesgo como tal, ¿no? Y lo hacemos nuestro, ¿se da cuenta? Aprovechamos para tener más clientes. Y la otra manera, digamos, de actuar ante riesgos es transferir. ¿Qué es transferir? Transferir es la opción que nosotros tomamos para pasar la bolita, si es que vale el término, es decir, para endosar el riesgo a una tercera institución o a una tercera persona. Eso es transferir. Por ejemplo, imagínese
el riesgo de que a una persona les roben un vehículo. Ese es un riesgo que está vigente para muchas personas, ¿no? El riesgo de que te roben el vehículo. Tú puedes transferir este riesgo. ¿Qué significa? No preocuparte más por este riesgo porque no va a ser de tu entera responsabilidad. Va a ser responsabilidad de otra persona o de otra institución. ¿Cómo transferimos? Los seguros. Si nosotros adquirimos un seguro contra robos de vehículos, pues estamos transfiriendo este riesgo. Ahí el riesgo está vigente de que a uno les roben el vehículo. Pero ya no va a ser de nuestra entera responsabilidad porque si nos roban, quien se va a hacer cargo es el seguro del vehículo. ¿Se da cuenta? Eso es transferir. Generalmente, cuando traspasas o transfieres esta responsabilidad, este riesgo, a otra institución, a otra persona. Entonces se puede tomar también como una estrategia de riesgos como tal, ¿no? Una manera de tratar los riesgos, transferir. Entonces, así de simple se hace un análisis sencillo, un análisis básico lo llamaremos, de la gestión de riesgos, ¿no? Primero establecemos el contexto, es decir, vemos cuáles pueden ser los riesgos como tal, que generalmente son las amenazas, pero también se puede tomar de las oportunidades. Estos riesgos nosotros los tenemos que describir de manera negativa, claro, pero tenemos que describirlos de manera ordenada, ¿no? Por la capacidad, la probabilidad de que un riesgo suceda como tal. Entonces no todos los riesgos tienen la misma relevancia. Puede ser que algún riesgo pues está ahí descrito, está analizado, pero no vale la pena hacer un tratamiento como tal, ¿no? Una vez que describimos estos riesgos tenemos que analizarlos y este es el plato fuerte. Tenemos una etapa que puede ser la etapa de operación, la etapa de comercialización, eso ya depende del análisis que estamos realizando, y tenemos los riesgos como tal, ¿no? Los riesgos que hemos descrito anteriormente. Lo importante de esto es saber cómo tratar estos riesgos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a evitar? ¿Los vamos a mitigar? ¿Los vamos a aceptar? ¿Los vamos a transferir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por supuesto el plan de acción, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a actuar ante estos riesgos? ¿Está bien? Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces espero que se haya comprendido esta pequeña explicación del análisis de riesgos. Muchas gracias.